Buenas tardes, hermanos, Señor les bendiga, bienvenidos otra vez a la casa del Señor. Vamos a comenzar nuestro servicio. Vamos a buscar en nuestros himnarios número 271 y vamos a cantar con ganas y con alegría, hermanos. 471. Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena
siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo en su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluye a raudar desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, nuevas en mi senda hallé, próspero sendero él me dio, mas en su seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén, hermanos. Así como estamos de pie, número 487. 487. Sin duda, hermanos, somos bendecidos aún en medio de esta pandemia, hermanos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones Dios te tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de nuevamente estar en tu casa de oración. Señor, te pedimos que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que tú nos edifiques, que tú nos motives, Señor, a cada día a ser más como tu Hijo Cristo. Padre, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que seamos llenados, que seamos satisfechos de nuestras necesidades espirituales, Señor, y que podamos salir gozosos, que podamos salir transformados, Señor, buscando cada día ser como tu Hijo Cristo. Padre, te pedimos que tú tomes el control de cada acción que se vaya a hacer aquí, Señor, y que el único fin y motivo, Señor, sea que tú seas glorificado, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, y bendice también a los oyentes a través de a los medios sociales, Padre Celestial, que también ellos, donde quiera que están, puedan escuchar tu palabra y puedan ser llenos, puedan ser satisfechos y puedan ser más como tu Hijo Cristo cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a tener un canto en especial por medio de nuestra hermana Ruth y Frida. Gracia que me salvó, gracia de la cruz huyó, cuando Cristo ahí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en devoción.
Bueno, hermanos, sin la gracia del Señor no somos nada. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuación a tener la predicación. Como siempre, es un privilegio tener a nuestro hermano y amigo Basilio Alfaro con nosotros. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios predicada por medio de él. Tiene un historial bueno, ¿verdad? El Señor le ha usado y sin duda siempre somos edificados. El Señor le usa, su Santo Espíritu le usa y esta tarde nuevamente nos va a predicar. Gracias hermano Basilio por su esfuerzo, gracias porque pues sabemos que está batallando con salud. Estemos orando por él como esta mañana nos pidió, hermanos. Se necesitan, todos tenemos necesidades como nos decía esta mañana, y bueno, la necesidad más grande siempre de cada uno es oración, ¿verdad? Estemos orando por nuestro hermano Basilio. Hermano, su tiempo, adelante. Predique. Gracias, hermano, muy amable. Muchas gracias, hermano, se lo agradezco mucho. Muy buenas tardes. Qué bueno que llegaron. También quiero saludar a los hermanos que nos están escuchando y viendo por Facebook Live y YouTube y otros medios sociales que nos están escuchando esta tarde. Y ustedes que son de otras iglesias, otros cristianos, en otros países que nos están escuchando, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros, con la Iglesia Bautista Emanuel, Bautista Independiente Fundamental. Es un privilegio estar con ustedes en estos días. También quiero dar las gracias que mi esposa me acompaña, hermanos. Como dije yo, no hace mucho estamos celebrando 2 etapas muy especiales en nuestras vidas. Este año, el 5 de diciembre, vamos a celebrar 50 años de matrimonio y 50 años en el ministerio a tiempo completo. Y en unos 3 o 4 años más vamos a celebrar otra etapa de 50 años de ser miembros de la agencia misionera. Entonces, como el número 50 tiene significado para nosotros. Gracias a Dios. Esta mañana habíamos hablado de la importancia de la comunicación, y para que un pueblo sea bendecido por Dios y protegido por Dios y usado por Dios, encontramos un pueblo inconverso, incrédulo, y otro pueblo creyente. Uno tenía la filosofía humana y el otro tenía la filosofía espiritual. Estaban unidos en oración y ayuno. Y aunque los dos tenían los mismos ingredientes, como ambos pueblos tenían buena comunicación, tenían buena comunión, y los dos tenían compromiso, y Dios dice que ambos pueblos eran poderosos. Miren, hermanos, podemos ser poderosos por el mundo o poderosos para Dios. Nosotros tenemos que decidir, aunque seamos cristianos, podemos ser herramientas para promover las cosas mundanas, o ser herramientas para promover las cosas de valores eternos. Y un día nos vamos a parar delante de Dios y vamos a dar cuenta, como dije yo hace mucho tiempo, por cada pensamiento que hemos pensado y cada acto que hemos llevado a cabo, y cómo hemos usado cada minuto y cada hora y cada día de nuestra vida. Nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuenta. Aunque te guste o no, somos seres responsables. Así como todos los que son americanos tienen que entregar por escrito una forma al fisco, ¿verdad? Eso se llama the IRS. Tenemos que entregar pues lo que requieren ellos, un informe, cuánto ganaste, así pagar impuestos sobre sus salarios. Pero hermanos, un día nos vamos a parar delante de Dios y no vamos a dar cuenta nomás algo general, vamos a dar cuenta por todos los detalles, por el dinero que no dimos que debimos dar a la iglesia, por el dinero que deberíamos invertir en misiones y no lo hicimos y compramos otras cosas en su lugar. Vamos a dar cuenta, no podemos escaparnos.
Dice en Hebreos capítulo 4 que vamos a dar cuenta delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Pero como platicamos de ese tema esta mañana, quiero también relacionar el mensaje de esta mañana con el devocional que voy a dar esta tarde, y ese es honrar a Dios. Mira, si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Proverbios capítulo 3, nomás para que empecemos ahí en ese lugar. Proverbios, que está después del libro de los Salmos. Salmos, después del libro de los Salmos sigue el libro de Proverbios, y allí en el libro del Proverbios, en el capítulo 3, dice, en el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en otras maneras, en tu propia sabiduría, en tu propia manera de pensar. Pero dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por los hermanos que han llegado esta tarde aquí a la iglesia, y también por los hermanos que nos están escuchando por medio de las redes sociales, y otros hermanos que nos están escuchando en otros países, y hermanos de otras iglesias. Te damos gracias, Señor, que ellos nos están escuchando esta tarde. Ayúdanos a comprender y entender este asunto que se llama honrar a Dios. Visítanos, Señor, con la dulzura de tu presencia, con el poder del Espíritu de Dios. Te pido por el pastor de esta iglesia, Roberto Ramos, así como su esposa, así como su hijo, que tienen este coronavirus. Te pido, Señor, que le des fortaleza de lo alto, deles fuerza física como espiritual, para que puedan vencer, Señor, esta enfermedad, este virus. Señor, te pido por otros hermanos de esta iglesia que también están infectados y contaminados con el virus. También dele a ellos alivio y fuerza para sobrevencer esta enfermedad que está afligiendo muchas personas al nivel mundial. Señor, te queremos levantar en alto. Visítanos, bendícenos, no porque lo merecemos, bendícenos por tu gracia. Te lo rogamos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, qué bueno que llegaron y qué bueno que me están escuchando. En realidad, bienvenidos. Pero no podemos darnos cuenta que si honramos a Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Mira, hermanos, ese es lo que dice aquí en Proverbios. Dice el versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes. La palabra bienes, voy a mencionar nomás unos bienes que tengo yo: mi esposa, mis hijos, mis nietos, el carro que estamos manejando, la casa donde estamos viviendo, las cuentas bancarias, todas esas cosas son mis bienes. Entonces dice aquí en la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes. Eso quiere decir que todo lo que Dios nos ha dado, vida, salud, dinero, prestigio, fama, hijos, esposos, esposas, todo lo que Dios en su infinita sabiduría nos ha dado, dice que debemos honrar a Dios con esas cosas. Ahora vayan conmigo, si sean tan amables, al primer libro, el primer libro de la sección
histórica que es Primero de Samuel. Primero de Samuel. Camine hacia atrás, y vamos al libro de Samuel, capítulo 1, y el versículo 30, y dice ahí, bueno, vamos a empezar con el versículo 29. Dice ahí, capítulo 2 y el versículo 29. Dice, Dios aquí le está llamando la atención al sumo sacerdote que se llamaba Elí, y dice Dios a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? La palabra hollado quiere decir, ¿por qué has menospreciado mis ofrendas y mis mandamientos y mis sacrificios? Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has que honrado, esa es la palabra honrar, el verbo honrar, y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjate en el versículo 30, la mitad de ese versículo dice ahí, nunca yo tal haga, dice Jehová Dios aquí, nunca yo tal haga, y pues usa la palabra, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, leyendo esos 3 versículos, vemos el problema que tenía Israel en este tiempo particular. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Eran sacerdotes, seguían la carrera de su papá. Sin embargo, sus hijos eran mujeriegos, sinvergüenzas, irresponsables, y lo que cumplieron en su ministerio es que animaron a Israel a menospreciar las ofrendas y sacrificios de Dios. En realidad estaban deshonrando a Dios. La mejor carne en los sacrificios que ofrecían a Dios, Dios se quedaba con la mejor carne, pero lo que estaban haciendo esos sacerdotes es que ellos se quedaban con la mejor carne. Si no me creen, lea el capítulo 2. Y ahí te dice que ellos estaban quedando con la carne mejor del animal que estaban sacrificando, y le daban las cosas que no tenían mucho valor a las cosas de Dios. Eso se llama menospreciar. Eso se llama no tomar en cuenta las cosas de Dios. Y estamos hablando de hombres que no les interesaba en las cosas de Dios. Porque fíjate lo que dice en el capítulo 2 y el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo que no tenían conocimiento? Eran sacerdotes. Conocían la Biblia. Conocían las Sagradas Escrituras. Cuando dice allí que no conocían a Jehová, nos enseña la Biblia la actitud de esos sacerdotes. No tenían un corazón para Dios. No querían reconocer a Dios. No querían servir a Dios. No querían poner a Dios primero en sus vidas. Eran sacerdotes políticos. Es como los políticos hoy día. Ellos no les importa el bienestar del pueblo. Ellos nomás la única cosa que están interesados ellos es poder, dinero, prestigio y fama. No les importa el bienestar. Y los políticos están en todas las naciones, están en México, están en los Estados Unidos y están en todos los países porque no tienen un corazón para su pueblo. Entonces, esos sacerdotes se convirtieron a políticos porque ellos nomás querían promover los apetitos de ellos nada más. Entonces esa es la razón que Dios le dijo al padre Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Tú les has enseñado de menospreciar mis sacrificios y mis enseñanzas y mis principios bíblicos, y etcétera, y etcétera. Pero a pesar, mis queridos hermanos, de que empieza aquí este libro, en el capítulo 1, empieza un judío que tenía 2 esposas.
Una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. Y sabemos que los judíos eran, los judíos que de veras querían servir a Dios y honrar a Dios y poner Dios primero, mantenían en alto el matrimonio. Pero aquí encontramos un grupo de sacerdotes, Ofni y Finés, que eran mujeriegos, se acostaban con las damas en el templo de Dios. Y aún su papá les llamó la atención. No, hijos míos, dice ahí en la Biblia, lo que ustedes hacen no es correcto. Pero sus hijos no le hicieron caso. Elí había perdido su credibilidad con sus hijos ya grandes. Entonces Dios decidió eliminarlos. No puedes, hermanos, pecar contra Dios y escapar el juicio de Dios de ninguna manera. Nadie se puede burlar de Dios, ningún predicador, ningún misionero, ningún evangelista, ningún diácono, ninguna diaconisa, ningún líder en la iglesia y ningún inconverso se puede burlar de Dios y salir adelante en ninguna manera. Eso es lo que dice Gálatas, que no podemos burlarnos de Dios y no pagar el precio. Entonces, a pesar de este problema que tenía Israel en su liderazgo, vemos que Dios dio una de las más preciosas promesas. No estoy diciendo que es la única promesa, dije que es una de las más preciosas promesas. Todas las promesas de Dios son preciosas, hermanos, no me malentiendan, pero aquí dio una de las promesas más preciosas de toda la Biblia, cuando dice ahí en el versículo 30, la segunda parte, dice Dios a Israel: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso no quiere decir que Dios nos va a abandonar, pero sí dice que si no tomas en cuenta a Dios, te va a mantener en poco. Mire, hermanos, si no honramos a Dios, y yo quiero hablar de esta palabra honrar, porque quiero que entiendan, hermanos, lo que implica la palabra honrar. Porque si vas a honrar a tu mamá, porque mira, hermanos, en este país hay muchos días entre el calendario que honramos diferentes personas. El día del padre, el día de la madre, el día del bombero, el día de la policía, y pues hay héroes que tenemos días, el día de Abraham Lincoln, y tenemos días especiales que tomamos tiempo para recordar lo que esos líderes han hecho por nosotros. Pero aquí Dios da una promesa a todo aquel, a través de las generaciones, cuando dice ahí en el versículo 30 de 1 de Samuel capítulo 2, y en la segunda parte Dios da una tremenda declaración: yo honraré, y la condición es a los que me honran, y después da otra condición: y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces es importante que comprendemos y entendemos esta verdad. ¿Qué quiere decir la palabra honrar? Si en Proverbios capítulo 3 dice honra a Jehová con tus bienes, y si esa palabra aquí en el versículo 29 del capítulo 2, Dios usa esa palabra a Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí, y después usa la misma palabra en el versículo que sigue, donde dice Dios: yo honraré a los que me honran. Entonces es importante, mire, y vamos a encontrar esa palabra. Yo te puedo dar 5 o 6 versículos más donde usa la palabra honrar. Cuando dice Timoteo en el capítulo 5, se dice honrar a las viudas. ¿Sí me entienden? Entonces es importante que nos demos cuenta qué implica este asunto de honrar a Dios. 3 palabras se me vienen a la mente
que significa aclarar mucho mejor este asunto de honrar a Dios. Honrar a Dios en primer lugar implica amar a Dios, no tener imágenes, no tener otros dioses delante de Dios. Y hay muchos dioses, no estoy hablando yo de dioses hechos de madera y estatuas hechas por cemento y de madera y otros metales. Estoy hablando de otros dioses como el dinero, como el prestigio, como la fama. No hay nada mal con esas cosas, pero si esas cosas son más importantes para ti que a Dios, se convierta a un Dios. ¿Sí me entienden o no lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la razón que dice ahí en Deuteronomio que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, si quieres honrar a Dios, implica amar a Dios. Amor tiene nada que ver con sentimiento y emoción. Ahora, no me malentiendan, el amor de Dios toca nuestro sentimiento y toca nuestra emoción. Pero amor no es un sentimiento y no es una emoción. Tiene nada que ver con las circunstancias y la situación. Entonces, ¿qué es amor? Bueno, la Biblia, pues, lo mismo. La Biblia lo dice. La Biblia misma dice que es el amor. Dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Nada más el verbo ahí, amar, está en el pretérito, está en el pasado. Cuando dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso nada más quiere decir que Dios hizo una decisión. Y esa decisión que hizo Dios es amarme. Mira, hermanos, no merecemos el amor de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, se abriera una grieta tremenda y Él levantara a toda la humanidad y nos echara a todos en la boca del infierno. Eso es lo que merecemos. Pero Dios decidió, antes que hizo este mundo y el universo, de amarnos. Entonces el amor es una decisión. Y tú puedes decidir, cueste lo que me cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. Tú puedes decidir, yo voy a amar a Dios. No importa lo que dice la gente. No importa si me critica la gente. No importa si habla mal de la gente de mí. No importa. Yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Entonces, este asunto de amar a Dios implica, honrar a Dios implica amarlo. Y si amamos a Dios, viene la segunda palabra, es obedecer a Dios. Tú no puedes amar a Dios y desobedecer a Dios. Es que no concuerda. Pero si tú amas a Dios, vas a obedecer a Dios. Mira, hermanos, no hay nadie perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero si amamos a Dios, vamos a dar nuestro diezmo. Vamos a dar una ofrenda sobre el diezmo. Vamos a dar para respaldar los misioneros. Vamos a prestarnos a ayudar unos a otros. Yo no tengo que venir aquí a predicar. Yo vengo aquí a predicar porque amo a su pastor. ¿Sí me entienden o no? Yo lo aprecio. Él y su familia y sus hijos y su familia. Esa es la motivación por qué predico. No porque me van a dar dinero. Es porque amo a Dios. Y si tú amas a Dios, entonces entra la otra palabra. Vas a obedecer a Dios. A todo costo le vas a obedecer. En otras maneras, vas a venir a uno de los cultos. Ustedes que me están escuchando en sus casas, gracias a Dios que me están escuchando. Pero cuando llegue el día de que ya este virus se va, no te impongas de quedarte en casa. Debes regresar, porque dice en el libro de Hebreos que no debemos impedir de no juntarnos. ¿Sí me entienden o no? Entonces, yo he encantado venir a la casa de Dios. Así, aunque tenemos que saludarnos con los codos, por lo menos podemos saludarnos, ¿verdad? Entonces, este asunto de honrar a Dios, en primer lugar, implica amar a Dios. En segundo lugar, implica obedecer a Dios. Esa es la razón que si vas a presentar el Evangelio,
no lo vas a presentar porque eres diácono o porque eres ujier o porque eres capitán de ruta. Debes presentar el evangelio porque amas a Dios, no porque ocupas un puesto en la iglesia. ¿Sí me entienden o no? Entonces, este asunto de honrar a Dios implica amarlo, implica obedecerlo, y por lo último implica servirle. Mira, hay algunos que limpian la iglesia, hay otros que trabajan en el jardín acá afuera, hay otros que limpian los baños, hay otros que le dan servicio a la cocina. Todas esas cosas implica servicio, implica servir a Dios. Todos los que trabajaban bajo el ministerio de Salomón, lo que impresionó a la reina no era que Salomón era riquísimo y tenía sabiduría mucho más allá de su capacidad. ¿Sabe lo que impresionó esta reina cuando vino y visitó a Salomón? Que toda su gente que servía a Salomón lo hacía con gusto, con amor, con cariño. Y ella se quedó asombrada. Porque esta gente te quiere servir porque te aprecia, te ama. ¿Qué es tu secreto? Entonces, este asunto de honrar a tu papá, honrar a tu mamá, honrar a la policía, hermanos, es la misma motivación. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Participamos en el culto porque queremos obedecer a Dios. Y vinimos y servimos y presentamos el evangelio a otros lugares porque queremos servir. Mira, hermanos, no confunde venir a la iglesia. Venir a la iglesia no es venir a un servicio. Ese es un culto, no es un servicio. Salimos para servir. ¿Sí me entienden o no? Venimos a un culto para aprender, para adorar, para alabar a Dios, pero salimos para servir. Perdóname. Entonces, cuando dice, honra a Dios con tus bienes, y cuando Dios le dio una advertencia a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí, le estaba dando una advertencia. Y cuando dice ahí en el versículo 30, cuando dice Dios a todos nosotros y todo Israel, yo honraré a los que me honran, esa es una promesa. No necesita tener dinero, ni prestigio, ni fama para poder honrar a Dios. Decídate que vas a amar a Dios. Decídate que vas a obedecer a Dios. Y decídate o decídase que vas a servir a Dios. No tienes que entender todo lo que dice la Biblia, porque pues no necesitas ser intelectual para amar a Dios. ¿Sí me entienden o no? No necesitas ser intelectual para obedecer a Dios. No necesitas ser intelectual para servir a Dios. Es que Dios ve el corazón. Gracias, hermano. Yo creo que puedes discernir mi necesidad, ¿verdad? Mira, hermano, si sea tan amable, deme mi vaso que está allá, mira, en la ventana, hermano, por favor. Muchas gracias. De nada. Gracias, muy amable. Perdóname, hermanos, yo normalmente no tomo agua mientras que estoy predicando, pero sí hace calor aquí arriba, especialmente con una chaqueta, un saco. Pero este asunto de honrar a Dios implica 3 palabras: amarlo, obedecerlo y servirle. Entonces, hermanos, esa es la razón que la iglesia primitiva se servían uno al otro. Y yo les enseñé esta mañana que no había ni uno necesitado. Todos aquí, mira, somos pocos, pero todos aquí podemos dar testimonio que tenemos necesidad, ¿sí o no?
Pero en aquella iglesia 3,000 fueron salvos en una ocasión, y después 6,000 fueron salvos, y después la Biblia ya no usa números, dice multitudes de multitudes fueron salvos, en otras maneras miles de personas. Y en el capítulo 4 de los Hechos dice que ninguno de ellos tenía necesidad. ¿Por qué? Porque cada quien se encargaba que todos tuvieran sus necesidades cumplidas. Entonces, si a alguien le faltaba comida, otra familia le ayudaba. ¿Sí me entienden o no? Así todo mundo. Mira, hermanos, los cristianos en aquel entonces no se conocían como cristianos. ¿Saben cómo los conocían? Los conocían así. Mira cómo se aman. Mira estos de ese camino. Cuando decían de ese camino, implicaba, mira cómo se aman. Mira cómo se sacrifican uno por el otro. Entonces, este asunto de honrar a Dios implica amarlo, obedecerlo y servirle. Y Dios da una declaración tan sencilla: yo honraré a los que me honran. Entonces, decídate que vas a servir a Dios de todo corazón. Porque si vienes aquí y no vienes de todo corazón, vienes a ver tu novia, vienes a ver que tienes el mejor traje, qué sé yo. Pero si no vienes aquí porque amas a Dios, llegas a la iglesia con una motivación equivocada. Esa es la razón que tenemos que comprender cuando la Biblia dice la palabra honrar. Honra a Dios con tus bienes. Y dice Jehová Dios aquí en el capítulo 12, primero de Samuel, y el versículo 30, dice Jehová Dios: yo honraré a los que me honran. Y pues da una advertencia: y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermanos que me están escuchando por Facebook Live, y lo que me están escuchando en otros lugares, y lo que me están escuchando aquí en la congregación, decídase que vas a poner Dios primero en tu vida, que vas a honrarlo, que vas a amarlo, que vas a obedecerlo y que le vas a servir. Entonces, esa fue la promesa tan preciosa que Dios le dio a Israel. Mira, son 12 minutos para las 7. Vamos a terminar temprano, gracias a Dios. Te estoy dando un devocional para que la puedas masticar en tu casa, en el corazón. Piénsalo, revísalo y dile a Dios: Señor, ya entiendo mucho mejor qué es honrar a Dios. Es amarte. Yo decido amarte. Implica obedecerte. Perdóname donde te he fallado, donde no te he obedecido. Perdóname, Señor. Y Señor, sí te quiero servir de todo corazón. Ese es honrar a Dios. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de nomás explicar por unos pocos minutos la importancia en honrar a Dios. Gracias, Señor, que tú mismo has dicho: yo honraré a los que me honran. Señor, perdónanos donde te hemos fallado. Perdónanos por no ser generosos. Perdónanos por no presentar el Evangelio. Perdónanos por no servirle. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias. Hay mucha gente que me está escuchando a través de las redes sociales, que es un pueblo muy necesitado. Señor, tenga misericordia de ellos y hazlos comprender que si ellos además deciden de honrarte, implicando que te van a amar, implicando que te van a obedecer y implicando que te van a servir. Señor, usa este mensaje para hablarle a tu pueblo
Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por escucharme esta tarde. Ustedes que están escuchándome por las redes sociales, que Dios les bendiga, Dios los prospere y Dios los saque adelante. Y los que están aquí presentes, gracias hermanos por llegar esta tarde. Yo sé que Dios los va a bendecir por el esfuerzo que han hecho de llegar aquí. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Basilio. Es una bendición. El amor trae muchas consecuencias, hermanos. Hace algunos meses recuerdo que pasaba una enseñanza en escuela dominical con los jóvenes y les daba un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la obediencia, al ministerio, al servicio. Les decía a los jóvenes, puse una ilustración de mi esposa y yo, de las cosas que uno hace, ¿verdad? Los que están casados me entienden, por su pareja. Yo ahora, antes cuando era soltero, tomaba mis propias decisiones. Ahora tengo que consultar a mi esposa casi siempre para tomar alguna decisión. Tenemos que hablarlo. Hago muchas cosas por mi esposa. Pero eso no lo hago, hermanos, porque hace más de 3 años y medio firmé un papel. No lo hago por eso, hermanos. Lo hago porque la amo. Amén, hermano. Entonces, es así con Dios, hermanos. Igual como nos decía nuestro hermano Basilio, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando somos hijos de Dios, cuando amamos a Dios, las cosas van a venir en consecuencia de ese amor. Dios nos perdona, no porque lo merecemos, sino porque nos ama. Dios nos ha salvado no porque lo merecíamos, sino porque nos amó. Entonces Dios nos bendice no porque nos portamos bien o porque somos muy buena gente, ¿verdad? Sino porque Dios nos ama, por eso nos bendice. Dios nos disciplina también por lo mismo, porque Dios nos ama. Entonces, hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, nosotros vamos a obedecer, vamos a servir en consecuencia a ese amor que decimos tener por Él, hermanos. Ok, hermanos, vamos a cantar 517. Y mire que eso también lo voy a hacer porque amo a mi esposa, le encanta este himno. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me toca, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, buen creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, hermanos. Bueno,
solamente para dar los anuncios que tenemos, hermanos. Estemos orando por nuestro pastor, ¿verdad? Y por todos los hermanos en la iglesia que se encuentran delicados de salud. Y bueno, vamos a reconocer en esta tarde los cumpleañeros. Bueno, sé que sin duda el pastor está viéndonos hoy. Y quiero decirle a Mom Jennifer, ¿verdad? Feliz cumpleaños, ya le felicité. Tengo que hacerlo, hermano. No, hermano, es una bendición. Amo a mis suegros, han sido de bendición, se han portado bien conmigo. Yo creo que también porque me he portado bien con su hija, ¿verdad? O al menos no le ha dicho nada malo a ella de mí, ¿verdad? Es una bendición, hermanos. También feliz cumpleaños para Jesús López, 20 de julio, o sea, mañana está cumpliendo años Jesús. Bueno, hermanos, también en los anuncios, hermanos, por favor no olviden de ir a la página web epcop.org. En el mensaje del pastor se dan las instrucciones de cómo y para cuándo poder ordenar los recuerdos para el 14 aniversario. Ha entrado a la página y ha revisado ahí, yo lo hice, y pues bueno, hay varios recuerdos que podemos tener. Yo todavía no me decido por el mío, ¿verdad? Pero vaya ahí, hermanos, a la página y puede usted escoger su recuerdo. Estoy pensando yo en a ver si puede uno personalizarlo también, ¿verdad? Pero bueno, puede comunicarse con el pastor para eso. Y bueno, el catálogo de los productos está ahí al fondo, antes de los enlaces de YouTube y de Facebook en vivo. Hermanos, también no se olviden, ya nos siguieron tirando, ¿verdad? Hoy, no se olviden de pasar al alfolí. Los canastos, los trastos de diezmos, ofrendas, no se han estado pasando por seguridad, pero no hay excusa. Está la alfolí de ahí atrás para que usted pase personalmente y deposite sus ofrendas, sus diezmos para la casa del Señor, la obra. Yo pienso, verdad, que el dinero nos es útil para muchas cosas, pero si no nos es útil para la edificación de la iglesia y para la expansión del reino del Señor, para lo demás no sirve. Entonces hermanos, hay que seguir apoyando, hay que seguir siendo fieles. Y no olvide, hermanos, el 14 aniversario de la iglesia y conferencia de misiones comienza 13 de septiembre. Estamos cada vez más cerca, el tiempo pasa volando. Y para que usted esté tomando sus medidas, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por haber venido. Esperamos, verdad, que los que también nos están escuchando les haya sido de bendición el servicio, como a los que estuvimos aquí. No olvide, hermanos, de seguir cuidándose, seguir tomando sus medidas, pero sobre todo seguir confiando en el Señor, que es lo primordial. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos. Muchas gracias, hermano Basilio, por haber estado con nosotros y darnos un poco de su tiempo aquí. Fue de bendición, hermano. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu cuidado, tu protección sobre nosotros. Gracias, Señor, por que a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo y todo lo que nos rodea, Señor, tú no nos has desamparado y tenemos la seguridad y la certeza de que no lo vas a hacer, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido, Señor, estar ahí siempre para nosotros. Tú nunca fallas, tú nunca faltas. Y Padre, todo lo que acontezca a nuestro alrededor, sin duda, será para nuestro bien, Señor, porque tú todo lo orquestas para bien en nuestras vidas a los que te aman y te honran. Padre, te pido por los enfermos en la iglesia, especialmente por nuestro pastor, su esposa, sus hijos. Padre, que tú los guardes, que tú les sanes pronto, Señor, si es así tu voluntad, que es nuestro deseo, pero que sea tu voluntad también de esa forma. Y Padre, que pronto, Señor, al paso de esta pandemia, que podamos volvernos a congregar. Sin duda, Señor, qué bueno es estar congregados todos los hermanos aquí en armonía, juntos alabándote y bendiciéndote y recibiendo tu palabra. Padre, te pido que estés con los que estamos aquí, que nos acompañes a nuestros hogares y también, Señor, que estés con los que están en casa enfermos o de alguna forma o por alguna situación que no han podido venir.
que estés con ellos y que les ayudes. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor y tu cuidado para con nosotros. Te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.